la foto que están viendo a mí me la sacaron el 30 de marzo del año 82, había terminado la secundaria 3 meses atrás y en ese momento estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Me la sacaron el 30 de marzo, en ese momento ya tenía el miedo característico de ser parte de las Fuerzas Armadas, que en ese momento no era cualquier cosa porque ostentaban el gobierno de facto en probablemente el periodo más negro de la historia argentina. 3 días después de ese 30 de marzo nos despertaron a todos en ese servicio militar obligatorio que estaba haciendo, en la parte de instrucción, la parte en la que uno aprende a ser soldado supuestamente. De paso les cuento, el servicio militar obligatorio no es más obligatorio desde el año 94, un pequeño logro de la democracia. Y en ese momento nos despertaron a todos el 2 de abril, había muchos televisores, nos juntaron por pelotones y de golpe en la pantalla apareció Galtieri contándonos a todos, entre otros a nosotros mismos, que estábamos en el ejército, que habíamos tomado las Islas Malvinas. La verdad que ese fue un segundo momento de miedo, porque hacer el servicio militar era una cosa, formar parte de un ejército que efectivamente podía ir a la guerra, claramente era otra. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El 1 de mayo, 20 y pico días después de ese 2 de abril, nos despertaron a las 5 de la mañana y me acuerdo porque era muy oscuro, nos hicieron armar las mochilas, levantar las carpas, nos juntaron a todos en una especie de gran assembly, saltó el oficial a cargo del lugar, que era un mayor, y dentro de un discurso de barricada nos anuncia que estaba viniendo una columna. En el momento ese vimos venir la columna, los típicos Unimog de la guerra, y en ese momento era de acá para allá, se van para la puerta, y a mí me tocó por suerte estar en la otra mitad, la mitad de los que no fuimos, y en la otra mitad subieron a la columna. Por suerte, relativamente, esos que estaban conmigo, que éramos todos clase 63, finalmente no fueron a la guerra, finalmente fueron a Comodoro Rivadavia. Después me pude enterar de que no les tocó llegar a Malvinas. Por supuesto que ese momento fue mi tercer momento de miedo, el más fuerte, digamos, porque era una especie de cara o seca y terminaba, en ese momento significaba ir a la guerra. Finalmente no lo significó para ellos, pero para mí en ese momento no había gran diferencia, digamos. Cuando yo después salí, porque a raíz del servicio militar tan conflictivo por el momento de la guerra, hubo muchas bajas previas y a mí me tocó una primera baja previa en agosto. Después empezás a ver y te cuentan, digamos, lo que era el patriotismo de la gente que estaba en las calles, este interés por ir a defender el territorio. La verdad que estando ahí, salvo en el exitismo de los oficiales y los suboficiales, los que éramos soldados teníamos mucho miedo, nos llegaba muy poca información. Ahí me tocó ese 2 de abril a la noche, perdón, el 1 de mayo, el día que se va la columna a la noche, me tocó hacer la guardia en la puerta y venían decenas de padres a averiguar qué había pasado, porque no tenían listas de chicos que habían ido a la guerra, digo alumnos porque la verdad que éramos todos casi alumnos. Y era decirles a los padres, no hay información, y tenía que hacer mi discurso famoso, no hay información, y ir caminando. Viajé a Malvinas en diciembre con un grupo de 33 jugadores de rugby a jugar el primer partido en las Islas Malvinas. Se le ocurrió
al presidente de una fundación, la Fundación Rugby Sin Fronteras, que bueno, tuvo un sueño de ir a hacer este partido en las Islas Malvinas. Y empezó a contactarse con gente de allá y lo logró. Después nos fuimos sumando y logramos ser 34. La primera gran emoción fue ver Malvinas desde el aire, ¿no? Si bien el día estaba medio nublado, de repente uno gritó las islas, y ahí creo que el avión se la dio, porque todos, los 34, fuimos hacia ese lado del avión a mirar las islas desde el aire. Es primero sorpresa, después sueño cumplido, una emoción muy grande, y es la incertidumbre, ¿no? Porque a partir de ahí era incertidumbre, ¿no? No sabíamos cómo nos iban a recibir, no sabíamos cómo nos iban a tratar. Todos fuimos con una meta, que era jugar al rugby. No se iba a hablar ni de política, ni de religión, ni nada que pudiera causar algún tipo de conflicto con la gente de allí. Pero no sabíamos realmente cuál iba a ser la respuesta por parte de los isleños, ¿no? Y debo decir que nos trataron muy bien, salvo 2 o 3 incidentes aislados, nos trataron muy bien, con mucho respeto. Con nosotros viajó el hijo del teniente Martela, que murió en el Monte de Dos Hermanas, y Santiago hizo el primer try en la historia de las islas, en el primer partido que jugamos el domingo. Tuvimos una misa sobre la lápida, ¿no?, del teniente Martela. Ahí estaba Santiago sentado frente a su padre. Después, en el momento de la misa, se levantó y estuvo con todos nosotros en ronda. Y el único testigo de esa misa fue el viento. Llegando a las Malvinas era realmente increíble pensar de que yo estaba yendo a un lugar donde soldados argentinos pelearon, y cuando estábamos yendo en el colectivo hacia el cementerio era increíble ver cómo era en el medio de la nada, y pensar que ahí estuvieron luchando soldados muertos de frío. Y cuando llegué ahí al cementerio fue impactante ver todas esas cruces alineadas perfectamente y ver todas las piedras con los nombres marcados de soldados argentinos. Fue muy impactante ver todo eso. Y en el museo había representaciones de lo que era un búnker argentino cavado en la tierra, y podías ver qué apretado, y donde ahí metían a 5 soldados, decía. Y después veías todas las armas confiscadas que los ingleses agarraron a Argentina, y veías pedazos de aviones argentinos o una bandera argentina quemada en alguna batalla. Era muy impactante. Hasta estaba la misma carta de rendición ahí, ¿no? Antes. Pues sí, me parece que todo argentino tiene que ir a ver ahí y rendir honores a soldados caídos que murieron en batalla.